Venezuela es esta tierra mágica e increíble, llena de paisajes hermosos. Ellos tienen un tema fosfórico en la tierra que hace que muchas de las tierras de Venezuela tengan un color rojo que al fotografiarlo sea único. Tienen joyas de la gastronomía como las arepas, que incidentalmente son colombianas, pero no hablemos de eso. Las cachapas, el queso. Recuerdo un plato que es como la bandeja paisa de ellos, que es como pabellón, creo que se llama pabellón, que es increíble. Tengo grandes amigos en Venezuela. Tuve la fortuna de ir a Venezuela en el 2009, en el 2011 y en el 2013, y luego ya me fue imposible volver. Venezuela es un lugar increíble, lleno de gente impresionante. Las universidades de Venezuela, hasta donde yo recuerdo, son bastante buenas. Y aquí en Platzi tenemos a varias personas de Venezuela en nuestro equipo con los que realmente somos muy privilegiados en trabajar. Vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela. Este video va a ser muy difícil. Muchos de ustedes van a llenar de odio los comentarios de este video. De odio. No solamente porque ustedes sinceramente lo odien, sino porque el gobierno de Venezuela, muy similar al gobierno de Rusia, tiene equipos gigantescos de personas altamente documentados que se dedican a trolear en Internet. Trolear en Internet funciona. Donald Trump está elegido como presidente de Estados Unidos por los equipos rusos que trolean en Internet, además de muchas otras cosas. Así que les pido el favor de que, más allá de una opinión, simplemente vean estas cosas que están ocurriendo y ustedes mismos decidan qué pensar. Antes de arrancar con esto, hay algo natural. Hay algo que es horrible de los latinoamericanos y es que nosotros, por un tema de ego y desconocimiento, queremos figurar como que tenemos una vida peor. Entonces es normal que vayan a ver en los comentarios cosas como ¡ay, pues sí, Venezuela está mal, pero es que ustedes no saben cómo está México! ¡Ay, sí, pero es que ustedes no saben cómo está Ecuador! ¡O es que en Colombia! ¡Ay, es que no sé qué! Es normal, esto va a pasar todo el tiempo. O otra cosa que van a decir ¡ay, sí, pero será mejor que Estados Unidos! ¿Será mejor que esto? ¿Será no sé qué? Esas comparaciones tienen un nombre, se llama una falsa dicotomía. Una falsa dicotomía es cuando ustedes comparan dos cosas cuyo objetivo es cerrar la discusión inteligente de un tema. Cuando hablamos de Venezuela, deberíamos hablar en el contexto de Venezuela, no comparando. No tiene sentido hablar ni de México, ni de CNN, ni de la CIA, ni de Trump, ni de nada de esos temas. Es una falsa dicotomía y es una técnica, sobre todo es una técnica de los trolls, para alejar la conversación del punto importante. Ustedes me imagino que si vieron este video, déjenme ver si le puedo dar clic por acá para darle play. Aquí está. Está este video de Nicolás Maduro bailando salsa. Y quiero hacer un paréntesis antes de arrancar, porque todos los dictadores autoritarios, antidemocráticos, se visten igual. Esta es la ropa de Kim Jong-un, pero en color banano, en color bronceado. Esta es la ropa de Saddam Hussein. De hecho, estaba viendo unos artículos que decían, oigan, ese no es Saddam Hussein, es la misma ropa. Es como es la ropa de Mao Zedong cuando estaban en la Revolución China, porque todos este tipo de perfil de mandatarios visten igual. Pero es este hombre bailando salsa, mientras todo su pueblo está en una de las protestas más grandes de la historia de la humanidad versus las Fuerzas Armadas de Venezuela. Lo que pasa en Venezuela tiene muchas razones y lo que quiero hablar hoy es los detalles, los hechos de por qué eso ocurre. Uno de esos hechos es el dólar en Venezuela. Muchas personas fuera de Venezuela ignoran cómo funciona el dólar internamente y la respuesta es muy simple, no funciona. El dólar está restringido, hay prohibiciones para que las personas tengan acceso a los dólares. Hace muchos años, específicamente hace 10 años, en el 2007, los bolívares estaban llegando a niveles altísimos, de que la gente tenía millones y millones de bolívares. Entonces el gobierno decidió quitarle 3 ceros y cambió de bolívares a bolívares fuertes. Uno de los problemas típicos cuando se le quitan 3 ceros a una moneda es que se dispara la inflación, porque antes lo que costaba 50 pesos ya no va a costar 50 centavos, va a costar 1. Entonces todo el mundo intenta redondear al pedazo de más para arriba y la inflación empieza a generar un efecto masivo alrededor de todos los productos de la canasta familiar tradicional que hacen que todo cueste un poco más caro. Pero digamos que era una necesidad debido a una inflación disparada externa que hacía que el precio fuera más grande. También pasa que el gobierno empezó a imprimir dinero. Para todas las personas que no conocen de economía, imprimir dinero puede sonar como la solución normal. El problema es que el dinero no existe. El dinero es un símbolo de confianza alrededor de un gobierno. Cuando un gobierno imprime dinero, inevitablemente todo se pone más caro, porque ahora hay más dinero, entonces puedo cobrar más. Y como todo se vuelve más caro, el intercambio de la moneda se vuelve más caótico. Ante ese caos, el gobierno de Venezuela decidió implementar una restricción sobre el dólar. Decidió que por decreto, por ley, el dólar iba a tener una comparación directa con el bolívar. Al día de hoy son 10 bolívares fuertes. Y luego colocó una serie de restricciones.
Hasta hace unos años, la gente podía gastar en tarjeta de crédito máximo $300 al año en lo que llamaban dólares electrónicos. Dólares electrónicos eran los dólares que tú tenías en tu tarjeta de crédito para hacer transacciones por internet. Piensen ustedes un minuto que ustedes son emprendedores y tienen esta idea increíble y nacieron en Venezuela. Y la idea increíble es de inteligencia artificial y están creciendo y tienen que pagar servidores en AWS y esos servidores les cuestan $2,000 al mes. Pero Venezuela solamente les permite transar $300 a través de medios de pago online. Es imposible, ¿verdad? Esa era la realidad en la que vivían los venezolanos. Ahora viven en una peor. Ahora no se puede. Las tarjetas de crédito no sirven. No se pueden hacer transacciones electrónicas. Antes estaba este cuento de Cadivi, que también era para los dólares para viajar. Y todavía existe. Hay una restricción en la cual, dependiendo del país al que uno viaja, el gobierno te da permiso de cambiar tus bolívares fuertes por dólares. Te dan de 700 a $1,000 y te exigen una cantidad de documentos gigantescos, más complejos que sacar una visa, para poder cambiar ese dinero a dólares. Si tú quieres viajar a Estados Unidos, tienes de 700 a $1,000. Si quieres viajar a Europa, tienes de 700 a $1,000. Si quieres viajar a Colombia, tienes de 700 a $1,000. En el resto del mundo no aceptan los bolívares fuertes porque ese dinero no vale nada. Tú no puedes viajar como venezolano con bolívares fuertes a Colombia o a Ecuador o a México y cambiarlos allá. Nadie los va a aceptar y nadie los va a cambiar en una moneda local. O si los cambian, los van a cambiar al cambio real, que es el cambio del dólar negro, del que hablaré en un segundo. Y luego está el problema de las remesas extranjeras. Porque ustedes dirán, bueno, con eso entonces tiene sentido que yo tenga familiares en Miami o en México o en Colombia y yo les mande dinero con remesas por Western Union, por el banco, por lo que sea. Pero resulta que no. Las remesas extranjeras están limitadas al cambio oficial. Y como les mencionaba hace un minuto, hace un poco tiempo, el cambio oficial del dólar se ajustó. Y de acuerdo al gobierno de Venezuela, 10 bolívares fuertes valen $1 siempre, de manera estable. Y ustedes dirán, pues obvio, listo, bien, entonces yo mando $1,000 y son 10,000 bolívares fuertes, ¿cierto? No, porque el gobierno no te da permiso. El gobierno tiene restricciones y estas son las restricciones. Solamente el gobierno te permite cambiar los bolívares a dólares bajo este esquema. Y para cambiar dólares a bolívares es aún más difícil. Como los bolívares están tan escasos, se creó un mercado negro. Luego mencionan mucho el sueldo mínimo en Venezuela. El sueldo mínimo más alto de la región de Latinoamérica. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en Venezuela? El sueldo mínimo en Venezuela es muy difícil de entender porque resulta que lo dividen entre el dinero que te dan en cash y el dinero que te dan en comida. Y también dependiendo de la empresa es posible que te paguen por debajo de cuerda, es posible que no lo registren, es posible que lo intercambien. Pero funciona así. Te dan 60,000 bolívares fuertes en cash y 125,000 en comida. Si esto fueran los bolívares normales, serían 60 millones de bolívares en cash y 125 millones de bolívares en comida, pero quitaron los 3 ceros. Eso significa que tú tienes una restricción del dinero para usarlo solamente en comida. ¿De dónde viene esa restricción? De que debido a las restricciones que han ocurrido para poder importar y exportar, hay una escasez masiva de todas las materias primas, de comida y de directamente manufactura. Existe este cuento que llaman el carnet de la patria, porque si algo son genios en Venezuela es en copywriting y en marketing. Vamos a crear una moneda peor que la moneda anterior. ¿Qué nombre le ponemos? Bolívares fuertes. Vamos a crear un carnet que nos va a servir para hacerle tracking a todos nuestros ciudadanos, para saber qué están haciendo, cómo están gastando su dinero y eventualmente para racionar la comida. ¿Qué nombre le ponemos? Carnet de la patria. Y se empieza a volver obligatorio para usarlo en muchas bodegas y almacenes dentro de Venezuela. Las filas en Venezuela son legendarias para comprar para comprar comida. Y lo peor de esto es ver la economía de Venezuela en contexto. En contexto, Venezuela tiene más dinero que Colombia. Venezuela tiene casi el doble de dinero que Perú. Venezuela es uno de los monstruos gigantes de la región. La cantidad de capital que genera Venezuela es aplastantemente alta. Excepto por esa caída que ustedes ven ahí. Y porque de repente Colombia los está empezando a alcanzar. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué está cambiando la situación? ¿Por qué un país socialista cuyo objetivo es capturar los medios de producción para el pueblo y generar una redistribución de la riqueza perfecta está creando tantos problemas de pobreza y de falta de acceso a las cosas más básicas, a pesar de que tienen el dinero para redistribuirlas? Las filas en los
en los supermercados eran tan grandes que Venezuela empezó a generar leyes para volver ilegal hacer fila por la noche enfrente de los almacenes, enfrente de las tiendas, de los supermercados. No hay comidas básicas como leche, no hay medicinas porque las mismas empresas químicas dentro de Venezuela no pueden importar los insumos que Venezuela no genera para poder crear este tipo de cosas. Yo mencioné al principio que Venezuela tiene este factor de que el suelo es fosfórico y genera algo muy lindo a nivel de fotografía y de paisajes, pero también tiene el problema de que no tiene tanto suelo de pasto. Entonces mucha de la leche la compran de otros países, en particular de Colombia. Pero también de otros países es muy importada. La leche en polvo es la leche por defecto que la gente más consume en Venezuela. Y hay escasez de leche, hay escasez de pollo, hay escasez de carne, hay escasez de muchas de estas cosas porque la economía controlada tiene este tipo de absurdos. Absurdos en los cuales el gobierno cree que las filas que hacen millones de personas todos los días son orquestadas por la oposición. La oposición está orquestando este plan maestro para derrocar a Nicolás Maduro haciendo fila en un supermercado. Son genios, genios increíbles. La BBC decidió volar a Venezuela a ver ese mundo alternativo y mágico, extraño, de las filas. Trataron de hacer una lista de una canasta familiar básica y tratar de ver cuánto le toman diferentes regiones a una persona normal en Venezuela con un sueldo mínimo abastecer la canasta familiar. Les toma de 4 hasta 12 horas, casos extremos de 18 horas de fila para comprar leche, huevos, carne, pan, agua, verduras, frutas. Imaginen ustedes que tienen un antojo en el resto del mundo, fuera de Venezuela, y para cumplir ese antojo tienen que hacer una fila de 8 horas. No hay como una tiendita en la esquina. Digamos que ustedes tienen una familia grande y tienen que dar comida especial porque, no sé, porque están enfermos y necesitan más vitamina C, porque tienen escurbio. Pues no se puede, porque tienen que hacer una fila de 8 a 18 horas. Y esto son cosas que han pasado, esto es la BBC, no es al imperio. La BBC solía ser el imperio en el siglo XIX, ya no. Ahora son simplemente gente que habla así. Y ellos se fueron y vieron de 4 hasta 18 horas de fila para poder comprar comida. El dólar negro en Venezuela nace de la necesidad de tener una moneda cambiaria que les permita hacer cosas por fuera, de la necesidad de salir del país. No hay restricciones para salir de Venezuela y el gobierno lo va a decir lleno de orgullo. Aquí nosotros nunca hemos puesto ningún tipo de restricción para que la gente vaya y haga turismo y no sé qué carajos. Pero sí que hay restricciones respecto al resto. Ese es el truco. Una de las restricciones es que solamente te dan $700, pero mucha gente quiere irse. ¿Cómo vas a vivir un mes en Europa con $700? O sea, se puede, pero está difícil. ¿Cómo vas a cambiar esos $700 con el sueldo mínimo que obtienes en Venezuela? ¿Cómo vas a irte tú solo o con la familia? Digamos que quieres hacer un viaje a Cartagena, en Colombia. No se puede. Es muy difícil. ¿Cómo le haces para escapar? Porque ese es el otro tema. Todo el mundo dice, ay, ustedes deberían irse de Venezuela. Si está tan terrible, váyanse a Miami, váyanse a Colombia, váyanse a México. Y lo hacen. Y lo que hacen es que ahorran todo el dinero que tienen y como no les van a permitir convertirlo a dólares para poder usarlo en el resto del mundo, van al mercado negro de los dólares. Este es el gráfico del mercado negro. Desde enero del 2015 hasta el día de hoy. Observen el pico tan brutal que ocurre alrededor de noviembre del 2016 y cómo se ha mantenido absolutamente caótico hasta el día de hoy, es decir, en los últimos 6 meses. Si el dólar normal es de $1, 10 bolívares fuertes, al día de hoy el dólar negro está fluctuando en los 5.000 bolívares fuertes. 5.000, entre 10 a 5.000, entre 10 a 5.000. Eso es multiplicar por 500 el valor. Y normalmente el dólar negro es un símbolo directo de la inflación. Si nosotros vamos al dólar negro, 4.907 al día de hoy. Eso seguro que va a cambiar a medida que ustedes ven este video. Y agarramos ese sueldo mínimo, sumando el valor de la comida por el valor de cash que tienen, y lo dividimos por el dólar negro. El sueldo mínimo de una persona en el valor real del dólar, no el valor controlado artificial del gobierno, es de $40.7. Esto es lo que gana un venezolano al mes, $40.7. Nosotros en el resto de Latinoamérica somos privilegiados. Ningún mexicano tiene la restricción de dólares, ni un guatemalteco,
ni un costarricense, ni un colombiano, ni un argentino. En Argentina solía existir la restricción de dólares en la época de Kirchner y nació el dólar blue. Una de las medidas más controversiales de Macri cuando tomó el poder fue quitar el dólar blue, fue quitar la restricción al dólar, fue volverlo a abrir. Y todo el mundo decía, el gobierno va a colapsar, el nivel de la inflación se va a disparar, todo se va a ir al carajo. Pero como buenos argentinos, lo que pasó fue literalmente nada. Todo se estabilizó y así como tomaban un cafecito en la época de Kirchner, tomaron un cafecito en la época de Macri. La inflación del 2017 está predicha que sea de 1.600% en Venezuela. La segunda inflación más alta del mundo es Argentina. Bueno, del mundo no, de la región. Argentina con el 21.5%. Esa es la segunda más alta. La más alta es Venezuela con el 1.600%. Imaginen esto. Imaginen que ustedes compraban comida y les costaba 1.000 y ahora les va a costar 160.000. A pesar de que el sueldo no aumentaron 1.600%. Esa es la realidad. Esto crea escasez, esto crea miseria, esto crea falta de acceso a recursos básicos. Pero esperen, Venezuela no es este socialismo increíble e idílico donde a uno le dan todo de manera mágica. Bueno, hablemos de eso también. Este es los índices de inflación de nuestra región. Entre más negro, más inflación. Y entre más azulito, menos inflación. Venezuela es el único país negro de todo nuestro continente. Y de hecho, en el mundo, los únicos países que están en esta situación de inflación en negro son los países que están en una guerra civil, como Siria. Y es que el problema más grande que tiene Venezuela es que Venezuela nunca encontró una forma de diversificar el sistema económico interno que tienen. Esta es la economía de Venezuela. Piensen en esto un minuto. 74% de la economía de Venezuela es petróleo crudo y 18.57% es refinado de petróleo. Yo recuerdo en el 2011, en Venezuela, estar con amigos de la Universidad de Guayana, Puerto Ordaz. Y ellos me decían cosas que yo no podía creer hasta que lo vi con mis propios ojos. Como por ejemplo que la gasolina en Venezuela es más barata que el agua. Es más caro comprar agua potable en botella que comprar el equivalente en gasolina. Ellos me decían que para comprar un automóvil habían filas de espera de 4 años, de 2 años. Ellos me contaban que es imposible confiar en la policía. Yo recuerdo salir del aeropuerto en Caracas y múltiples soldados se me acercaron y yo me morí del susto. Me cagué del susto. Y lo que querían era dólares. Lo que querían era, oye, te cambio los dólares ya mismo. Y entonces me di cuenta, quizás no debería usar el cambio de dólar oficial del gobierno. Y luego me dieron 4 veces más de lo que normalmente me darían cuando llegué a la conferencia que tenía que dar. Ahora me avergüenza un poco de haber accedido al dólar negro, pero igual no había otra opción. Era terrible. Y da terror ver cómo el ejército y la policía se te acercan, pero para hacer un intercambio. Creo que me estaban tendiendo una trampa, para ser honesto. El petróleo se va a acabar. No porque se acabe del que sale de la tierra, sino porque nosotros estamos migrando a energía solar, a energía nuclear, a hidroeléctricas, a termoeléctricas, a automóviles eléctricos, a una economía completamente nueva no basada en petróleo. Otros países como Dubái, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, etcétera, lo que están haciendo es tomar estos recursos y reinvertirlos en otras cosas. Dubái está convirtiendo todo el petróleo de Emiratos Árabes en una de las ciudades más espectaculares del mundo, con el Burj Al Arab, el Burj Khalifa, con el centro comercial bajo cero más grande del mundo, con las islas estas, y tienen muchos problemas y tienen muchos inconvenientes, pero al día de hoy Dubái genera más dinero del turismo que del petróleo. Eso no era verdad antes. Y lo que se hace es invertir en sus ciudadanos. Chile tiene este programa llamado Corfo, que tiene muchos problemas, pero cuyo objetivo es convertir el dinero que el gobierno obtiene del cobre en emprendimiento, en empresas de servicios y de exportación tecnológica. Y si ustedes me preguntan el día de hoy, yo creo que Chile tiene la mayor probabilidad de volverse otro Silicon Valley que cualquiera de los otros Silicon Valleys del resto de Latinoamérica, a pesar de todos los problemas que tienen. Cuando uno no ha diversificado su economía, es inevitable que caigan los problemas. Cuando Chávez estaba vivo, el petróleo estaba A-OK.
Una vez Chávez muere, Nicolás Maduro toma el poder y de repente en el resto del mundo el petróleo empieza a caer. Y ya toda la fantasía que estaba basada en convertir el petróleo en socialismo empieza a ser un problema. Es tan interesante el tema de la moneda y del intercambio de dólares, etcétera, que en Latinoamérica el único país en el mapa oficial de minería de Bitcoin es Venezuela. Porque en Venezuela es extremadamente barata la electricidad. Entonces estos grandes campos de minado de bitcoins que requieren masivas cantidades de hardware simplemente están conectados generando bitcoins. El tema es que el gobierno los está arrestando a estas personas que están minando bitcoins y generando bitcoins. Y es casi un crimen, a pesar de que no es que haya una ley como tal. De todos los países de nuestra región, el único país que se espera que se comprima en su Producto Interno Bruto en el 2017 es Venezuela. Si ustedes lo ven, aparentemente Perú va a ser el país con el mejor crecimiento en el 2017, seguido de Argentina, luego le sigue Colombia, Chile, México y en menor medida Brasil. Pero Venezuela es el único en números negativos. ¿Por qué? Porque su economía es esta y no es absolutamente nada más. Y luego está el tema de la violencia. Hay dos cifras oficiales de violencia. La violencia del gobierno, o sea, lo que el gobierno dice que es la cantidad de muertes, y una cosa llamada el Observatorio de Violencia Venezolano, que es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es tratar de mostrarle la verdad al mundo. Si ustedes lo ven, Venezuela solamente es superada por países en guerra civil, por Siria, en una guerra total. Venezuela tiene un total de muertes violentas registradas más alto que nadie más y solamente son superados por Siria. Más personas, incluso en el índice oficial del gobierno de Venezuela, más personas mueren en Venezuela que en Irak. Irak, donde el Estado Islámico está peleando contra los gringos, contra los kurdos, contra la policía israelí, contra los rusos, contra los turcos. Irak. Y estas son las cifras oficiales del gobierno venezolano. Las cifras del Observatorio de Violencia de Venezuela son casi 2.5 veces más altas, pero en este punto, sí, México tiene este problema del narcotráfico y muchas ciudades en México y en Latinoamérica figuran como las ciudades más violentas. Pero quiero que vean un dato acá. Este es el rango de violencia de las 10 ciudades más violentas del mundo. La segunda ciudad más violenta del mundo es Acapulco, en México, 918 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero tengan en mente que esto está ajustado a población. Caracas le gana a todas las de la lista por 4x más. En ocasiones es por 8x más. Y luego ustedes ven Maturín, Ciudad Guayana, Valencia, con niveles altísimos. Sí, México tiene problemas, Honduras tiene problemas, El Salvador tiene problemas, Brasil tiene problemas. Pero Venezuela juega en otra liga. Venezuela juega en una liga completamente diferente. No se compara. Los números están ahí. Esto no es ni que el imperio, ni que no sé qué, ni que Freddy comprado, ni que son números abiertos que cualquier persona puede ver. Y también pasa mucho que la gente se genera esta identidad personal conectada a un gobierno, lo que en mi opinión es estúpido. Entonces se van a cegar a cualquier dato por más real que parezca. No, eso no es verdad, esos son datos manipulados de bla, bla, bla. Venezuela es la ciudad más feliz del mundo. Caracas. Hay que salir a la calle. En las últimas elecciones, Venezuela hizo algo muy curioso llamado las circunscripciones electorales. Las circunscripciones electorales o los círculos electorales es redistribuir el mapa electoral de Venezuela de tal manera que siempre intenten buscar y agarrar como mayor poder de voto las comunas más socialistas y más chavistas y bajar el poder de voto de los lugares donde viven más personas de la oposición. De tal manera que a pesar de que hay un proceso democrático, la distribución del poder de voto alrededor de las áreas electorales dentro del país siempre haga que el socialismo gane. Y es muy curioso mencionar esto porque ¿saben qué otro grupo político en el mundo hizo literalmente lo mismo? Los republicanos. Y así fue como eligieron a Trump y como obtuvieron control del Congreso y del Senado en Estados Unidos. Sí, Venezuela y Estados Unidos hicieron el mismo cuento. Trump y los republicanos en los últimos años
En el último periodo de poder de Obama, los republicanos tomaron control del arma legislativa y empezaron a hacer una redistribución del mapa electoral y del colegio electoral de tal manera que las regiones con más minorías tuvieran menos poder de voto que las regiones con mayor minoría. En ocasiones tan absurdo como que dos regiones estaban pegadas por una calle, para siempre ganar más votos y más peso republicano versus el peso demócrata. Y nadie los paró, en parte porque esto es algo muy complejo, que requiere gente extremadamente inteligente y llena de datos, que con todo el poder del mundo y con absoluta secretidad, creando estos documentos súper gigantescos, creen estas leyes que todo el mundo está aburrido como sí, whatever, pásenlas. Y ¡pum! Sale Trump. Entonces, cuando ustedes joden que el imperio y que no sé qué, y que Estados Unidos es el enemigo porque son al pajarito, es la misma vaina. Venezuela y Estados Unidos hicieron lo mismo para poner a gente terrible en el gobierno. Lo mismo. Lo mismo. El detonante último que ha ocurrido en Venezuela ha sido un cambio reciente. El Tribunal Supremo terminó quitándole poder a la Asamblea Nacional. Es como el Congreso y la rama judicial. La rama judicial le quitó poder a la rama legislativa y se lo quitó en el instante exacto en el que las elecciones salieron en contra del chavismo en Venezuela y de repente la Asamblea Nacional empezó a tener fuerza de la oposición. Entonces, ser un congresista de Venezuela se volvió inútil, irrelevante, sin poder. Básicamente dándole poder absoluto a Nicolás Maduro para hacer lo que sea. Entre ello, algo nuevo que quieren hacer llamado una Asamblea Nacional Constituyente, que los chavistas y el ejército gigantesco pagado de trolls de Maduro van a argumentar, esto es exactamente lo que ellos quieren, la oposición, una asamblea constituyente para reconstruir el país, que se ajuste, etc. Y empiezan a mencionarlo de una manera como muy, recuerden, ellos son genios del copywriting y del marketing. Entonces dicen cosas como va a ser una asamblea campesina, feminista, del pueblo, cuando la realidad es que, a ver, feminista, pero vayan y miren la estructura de gobierno de Maduro y díganme lo feminista que es. Está tan complicado el tema después de este detonante con lo de la Asamblea Nacional que la gente salió a las calles a protestar. Maduro dijo que va a aumentar las milicias bolivarianas y le va a dar a civiles 500,000 fusiles, 500,000 de fusiles. ¿Qué son las milicias bolivarianas? Son gente, son personas de todas las edades, pero en particular gente de avanzada edad, personas pobres que han sido beneficiadas por el socialismo de una manera particular y especial de acuerdo a todo el segmento, personas sin entrenamiento militar, personas que, de acuerdo a Maduro, tienen que proteger al pueblo y al sueño bolivariano. Imaginen que en un país, de un momento a otro, ustedes le dan a todas las personas fans del gobierno un arma y les dicen, protejan al gobierno. Sin ley, sin entrenamiento, sin una cadena de mando, sin un tribunal militar, sin derechos humanos, sin todo lo que tiene un ejército regular. Esto ha pasado en la historia. Esto pasó en China en la Revolución Cultural de Mao Zedong. Lo que terminó ocurriendo, si ustedes están aburridos alguna vez, googleen la Revolución Cultural en la Wikipedia. Es una de las matanzas más grandes de la historia de la humanidad, porque particularmente decidieron matar a todas las personas con estudios universitarios y luego simplemente con estudios de colegio, porque ellos veían que eran parte de la élite. China tuvo toda una generación perdida donde después de toda la revolución cultural estaban en tal caos a nivel educativo que niños de 14, 15 años eran llamados para volverse profesores de escuela porque no había otra opción. ¿Por qué? Porque todos los mataron. De hecho, de ahí viene la Armada Roja de Dragon Ball y de Dragon Ball Z, Red Ribbon. Viene de la revolución cultural de Mao. Eso puede pasar aquí al lado, en nuestra región. Él dijo esto en medios. Últimamente he dicho que no, que era un chiste, que no sé qué, que no. Y lo mismo he dicho de la Asamblea Nacional Constituyente. No, era molestando, pajarito. Pero un presidente dijo esto. Las milicias son muy reales. Simplemente googleen videos de lo que está pasando. Busquen en Twitter, busquen en Instagram de las protestas que están pasando en este momento. Todos los días hay muertes en Venezuela al día de hoy. Esta mañana una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana atropelló a personas que estaban protestando. ¿Cuál es el argumento de la oposición? Es que son criminales que tienen armas y bombas Molotov y todo este cuento. Pero ¿por qué un país socialista que ha redistribuido la riqueza estaría en millones allá afuera? No ha habido en la historia reciente, en nuestra historia moderna, una movilización
pacífica, de protesta tan grande como la que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Y hay un problema fundamental. Hay una frase de Battlestar Galactica que yo cargo mucho en mi corazón, del comandante Adama. Él habla de la diferencia entre el ejército y la policía. La policía es una fuerza civil armada cuyas leyes son las leyes de las personas civiles. Y el ejército es una fuerza armada especial que tiene leyes militares. El trabajo de la policía como fuerza civil armada, como fuerza no militar, es proteger la ley, el orden y la paz en la ciudad, es proteger a la ciudadanía del crimen. El trabajo del ejército es proteger al gobierno y a la nación de los enemigos de la nación, de los enemigos del gobierno, de los enemigos del pueblo. Cuando el ejército o una fuerza armada, como la Guardia Nacional Bolivariana, se vuelca en contra del pueblo, significa que para el gobierno el pueblo es el enemigo. Esta foto a mí me impacta. Esta foto es de ayer. Ellos hablan de no más dictadura, por ti Venezuela, y tienen una distribución espartana. Por cierto, hay un lugar que se llama Nueva Esparta en Venezuela. Mientras que la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana está dispuesta a disparar como sea. Hay otros videos famosos de una señora que está grabando desde su casa a una serie de militares de la Guardia Nacional disparándole a gente en la calle, a carne viva. Y mientras lo graban, uno de estos soldados encuentra la grabación y le dispara a la señora que está dentro de su casa simplemente apuntando un celular. Y se ve cómo le impacta. Esto pasa hoy en Venezuela. Esto está ahí al lado. No sé qué podemos hacer realmente. Nosotros queremos hacer lo máximo posible. Pero quizás el primer paso es no ponernos a comparar que, ay, pero es que en México también, a mí me robaron una vez en México, entonces está igual de terrible. Sino ser conscientes de que Venezuela es un caso especial. Porque mientras este man está bailando en televisión, pasan cosas como que la hija de Chávez es billonaria. Billonaria. Miles de millones de dólares en el banco. Las hijas de Chávez salen en la revista Forbes, como cuando salió Pablo Escobar, como una de las personas más ricas del mundo. Mientras la gente no tiene papel higiénico, aspirinas, leche, carne, mayonesa, acceso a medicina, no tienen estas cosas. Los hijos del anterior libertador de Venezuela están en la lista de los millonarios más grandes del mundo. Y para esa lista van también los familiares de Nicolás Maduro. ¿Por qué esta gente necesita tanta plata? La vida es la misma cuando ustedes tienen 50 millones de dólares o 5.000 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Y por qué pasan estas cosas en Venezuela? Si a ustedes les interesa este tema, nosotros nos encantaría expandirlo mucho más. Hay mucho de lo que hablar. Esto, por cierto, es una cuenta en Instagram que muestra mucho estas cosas. Se llama Venezuela Lucha. Véanla. Y ahí sí me cuentan si es comparable a lo que pasa en Venezuela. Pocos temas son más importantes que este. Seguiremos hablando de esto. Suscríbete para saber más de este tipo de temas y de todo en tecnología. Si quieres ver una prueba de cómo funciona, mira el video que hicimos para el Brexit, que fue el acabose total político que ocurrió en Inglaterra. Y por supuesto, suscríbete a nuestro curso de programación básica. Es gratis y puedes aprender a programar desde cero sin importar dónde vivas, incluso en Venezuela.